Buenas tardes. En este video vamos a ver ya el tema campo eléctrico, específicamente campo electrostático, que se refiere a cargas eléctricas en reposo. Bueno, como ya vieron en el video anterior, en 1785 Charles Coulomb planteó la ley de interacción entre cargas eléctricas en reposo, que está dada por esta expresión. Déjenme poner el puntero, si no se me olvida. Que dice que la fuerza entre dos cargas que están separadas por una distancia r es proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre ellas. Es en la dirección de la línea que une a las cargas, y bueno, hay una constante de proporcionalidad, que su valor depende del sistema de unidades. Bueno, ¿cuáles son las características de esta fuerza? Bueno, es una ley de fuerza que es válida para dos cargas puntuales en reposo, entendiendo que, o sea, ya se hizo la abstracción, a pesar de que, bueno, Coulomb lo hizo en una balanza con esferitas que tenían un cierto tamaño, pero eran muy pequeñitas. Entonces se hace la abstracción de que se aplica esta ley para cargas puntuales, para cargas que matemáticamente no tienen dimensiones, ¿no? Es una abstracción para después poder hacer, ver la interacción, por ejemplo, entre distribuciones de carga continua. Bueno, aquí está la figura que representa la interacción entre dos cargas, ¿verdad? Q minúscula, Q mayúscula. Vemos que repulsivas si las cargas son del mismo signo, atractivas si son de signo contrario. Por ejemplo, aquí tenemos dos cargas, suponemos que son positivas, del mismo signo, pues la fuerza va a ser de repulsión, ¿verdad? Es en la dirección, como ya mencioné, de la línea que une a las dos cargas. Satisface la tercera ley de Newton, ¿va? Se muestra aquí. Esta carga ejerce una fuerza repulsiva, entonces el vector fuerza sobre la carga Q es hacia arriba, como se muestra aquí. Y la fuerza, al sentir esta carga una fuerza, pues hay una fuerza de reacción, ¿va? Que ejerce sobre la carga Q, que va en sentido contrario, pero es de igual magnitud. Bueno, aquí está la expresión. Ya, si el vector R, ¿va? Unitario va de la carga Q, como está representado aquí, a la carga, de la carga Q minúscula a la carga Q mayúscula, esta fuerza pues va en la dirección de R, ¿va? Y esta fuerza va en la dirección de menos R, por eso aquí sin números. O sea, esto no quiere decir que la fuerza sea atractiva, o sea, simplemente esto ya me está dando, en términos del vector R, cuál es la dirección. Satisface el principio de superposición, ¿va? Como ya vieron también en el video de la profesora Angélica. Y bueno, para los fines de este tema, es importante señalar que es una ley de fuerza de acción a distancia, ¿eh? Es decir, que se ejerce aun cuando las cargas estén separadas por una distancia pequeña o grande. Bueno, si la distancia es grande, bueno, la fuerza va a ser menor, ¿va? Porque es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero se ejerce la fuerza, ¿no? Bueno, esta idea de acción a distancia, sin mediación de nada más, presentaba en su época un problema conceptual difícil de explicar, ¿sí? Porque bueno, anteriormente manejaban las fuerzas de contacto, ¿no? De empujar o jalar objetos. Entonces, incluso para Newton, en relación a la fuerza gravitacional, que si ven aquí es idéntica, es semejante en cuanto a que es igual, es proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, bueno, una constante gravitacional. La fuerza gravitacional pues, es nada más atractiva, ¿no? Que las masas siempre son positivas, pero bueno. Independientemente de eso, entonces, en 1851 Faraday especuló sobre la existencia física de líneas de fuerza o de campo como una especie de tentáculos a través de los cuales interactuaban las cargas eléctricas.
Anteriormente, y en 1849, Faraday intentó establecer una relación entre fuerzas gravitacionales y electromagnéticas. O sea, en principio, muchos científicos como Maxwell, Einstein, ¿no? Decía que realmente él intentó formular la teoría de campo unificado, ¿no? Ya tenía una visión de ese tipo de relación, ¿no? Que debería haber entre las distintas fuerzas que existen en la naturaleza. Bueno, aquí vamos a definir entonces el campo eléctrico ya formalmente. Pero bueno, entonces acuérdense que este concepto partió de, de la propuesta de Faraday, que decía que cada una de las cargas eléctricas individuales que interactuaban a través de una fuerza coulombiana produce una perturbación en el espacio que vendría representada por líneas de fuerza o de campo eléctrico, de manera que la fuerza que actuaba sobre cada una estaba asociada a esa perturbación. Entonces, a ver, aquí si ponemos una carga Q positiva, ¿no? Vamos a tomar como ejemplo, en el espacio, ¿sí? En cualquier punto del espacio, lo que decía Faraday, o si lo visualizamos ya a visión moderna, se va a generar un campo eléctrico. Entonces, esta es la perturbación que según Faraday producía cualquier carga eléctrica, fuera positiva o negativa, generaba en su entorno una perturbación, de tal manera que si se le colocaba una carga en cualquier punto, en cualquier posición, en el entorno de esta otra carga, en este caso vamos a poner una carga de prueba Q0 positiva para hacer la definición ya formal de campo eléctrico. Pues bueno, sabemos que la visualización de Faraday era que la fuerza que iba a sentir esa carga Q0 iba a ser porque esta carga Q0 sentía el campo, esta perturbación. Entonces, la fuerza, en términos del campo eléctrico, sería el producto de la carga Q0 por el campo eléctrico que produce la carga Q. Entonces, eso implica, entonces, si despejamos de esta ecuación, que el campo eléctrico producido por una carga Q lo podemos definir como la fuerza ejercida sobre una carga Q0 colocada en la posición R, aquí no lo puse, dividido entre la carga de prueba Q0. Entonces de aquí, como sabemos que la fuerza que siente la carga Q0 en términos de la ley de Coulomb, ¿sí?, es esta. Si sustituimos en esta ecuación la fuerza Q0, pues, resulta que el campo eléctrico producido por la carga puntual Q en cualquier punto R del espacio es proporcional a la carga que estamos poniendo A, está colocando, que es la que produce la perturbación, que produce el campo, entre el inverso de la distancia al cuadrado del punto en cuestión donde yo quiero calcular el campo eléctrico a la carga Q, y es en la dirección que va de la carga Q, ¿sí?, a el punto en el espacio R donde ponemos la carga Q0, ¿sí? Bueno, aquí la constante de proporcionalidad ya también vieron que en un valor en MKS de 8.99 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb. O si ponemos explícitamente la constante K en términos de la permitividad del vacío, que vale 8.85 por 10 al menos 12 Coulomb al cuadrado sobre newton metro cuadrado, pues queda expresada de esta manera, ¿sí? Bueno, pues aquí ya nada más déjenme mencionarles que eh, el campo eléctrico pues, es una cantidad vectorial, es un campo vectorial, es decir, en cada punto del espacio en el entorno de una carga eléctrica va a haber un campo que tiene una magnitud y una dirección en cada punto del espacio. Y bueno, las unidades del campo eléctrico, a partir de la definición, son unidades de fuerza entre unidades de carga,
que sería Newton sobre Coulomb. Y bueno, no se le da nombre a esta unidad, ¿no? Se maneja así tal cual. Bueno, el concepto de campo eléctrico entonces se fue aceptando poco a poco por algunos científicos. Algunos científicos incluso lo adoptaron, algunos como Maxwell, lo adoptaron y empezaron a trabajar matemáticamente con él. Se dieron cuenta que pues era una manera relativamente poderosa de visualizar gráficamente, intuitivamente, cómo iban a interactuar las cargas, ¿no?, entre sí. Bueno, aquí muestro unas imágenes del campo eléctrico, por ejemplo, producido por cargas puntuales positivas y negativas. Se dan cuenta que se dibujan. Para el caso de una carga eléctrica positiva, las líneas de campo eléctrico salen de la carga, ¿va? Son líneas radiales que van de la carga hasta infinito. Por la simetría, pues están distribuidas uniformemente, hay una simetría pues, esférica, ¿no? De hecho. Aquí, por ejemplo, en esta gráfica se muestran menos líneas de campo eléctrico. Todo eso da información, o sea, se puede empezar a visualizar entonces qué tan intensa o cómo es la perturbación que genera una carga eléctrica positiva o negativa en su entorno, cómo es el campo eléctrico en el entorno de una carga positiva y una negativa, cómo es el campo eléctrico en el entorno de dos cargas positivas, bueno, aquí no puse dos cargas negativas, y así. Este concepto de campo eléctrico se hizo poderoso porque se vio que había una relación estrecha entre la dirección del vector campo eléctrico en el entorno de cargas eléctricas, una carga eléctrica, la magnitud del campo eléctrico y las propiedades geométricas de las líneas de campo eléctrico. Por ejemplo, la dirección se vio que era del vector campo eléctrico tangente a las líneas de campo eléctrico en cada punto, o viceversa. Para trazar una línea de campo eléctrico, habría que trazarla de tal manera que el vector campo eléctrico en cada uno de los puntos del espacio sea tangente a la línea que se trace, que se vaya trazando, ¿sí? Como se muestra aquí en estas figuras. Luego, en términos de la magnitud, digo que la magnitud era proporcional a la densidad de líneas, o se ve que es proporcional a las líneas de campo eléctrico. Cerca de las cargas eléctricas, la densidad de líneas es mayor, están más próximas entre sí, como se muestra aquí, ¿no? Las líneas de campo eléctrico, porque la magnitud es mayor, ¿sí? Y porque los puntos están más cerca de la carga. Acuérdense que el campo eléctrico va como el inverso del cuadro de la distancia a las cargas. Y lejos de las cargas eléctricas, la densidad de líneas es menor, ¿no? Aquí se van separando entre sí, y eso pues me indica que la magnitud del campo eléctrico va disminuyendo. Entonces, bueno, aquí voy a dejar este video para no alargarlo más. Muchas gracias. En un siguiente video pues ya empezaremos a ver ya el principio de superposición, ¿va? Para ver cómo es el campo eléctrico debido a varias cargas eléctricas, etc. Hasta luego.